Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Antes de empezar, me gustaría pediros disculpas porque la cámara enfoca, desenfoca y es que, bueno, me muevo muchísimo. Voy a intentar hacer este vídeo aquí quietecita, ¿vale? Y lo que os voy a explicar hoy es un poco lo que voy a hacer, lo que voy a preparar. Como habéis visto en el título, voy a hacer tempe con verduras. Pero antes de hacerlo me gustaría comentaros un poco qué es el tempe y sus beneficios, puesto que son muchísimos y creo que es interesante saberlo. Mirad, el tempe no es más que la fermentación de las habas de soja, esas habas blancas. Entonces, en este proceso de fermentación se crean unas enzimas que son curiosas porque lo que hacen es predigerir la proteína de la propia haba de soja y parte de los aceites. ¿Qué pasa con esto? Entonces, las personas que a lo mejor tienen problemas digestivos, de digestión, tomar tempe les va a ir muy bien, no van a tener ningún tipo de problema de digestión. Y luego que durante el proceso de fermentación también, se crean unas bacterias que lo que hacen es crear un efecto antibiótico. Es decir, el tempe tiene efectos a nivel medicinal también. De hecho, todos los fermentos, como por ejemplo el miso. Otra cosa interesante sobre el tempe es que es rico en antioxidantes. Ayuda a activar la vitamina E. Además, ayuda también a sintetizar las vitaminas del grupo B, concretamente la vitamina B12. Para personas que no consumimos productos animales, esta peculiaridad del tempe nos es muy interesante. Entonces, es rico en fibras, bajo en grasas, no contiene colesterol y las proteínas que nos aporta son de alto valor. El tempe es un alimento que es muy versátil, es muy fácil de preparar, tanto si eres vegetariano, como si eres vegano, como si eres omnívoro. En este último caso, yo te animo a que sustituyas de tanto en tanto en tus menús esta proteína de origen animal por proteínas vegetales, y esta concretamente sería una proteína muy interesante para empezar. Pues nada, si quieres saber cómo hago este tempe con verduras, quédate a ver el vídeo que te pongo a continuación. Nos vemos. Bueno, pues para preparar este tempe con verduras voy a utilizar un poco de cebolla, una zanahoria, y aquí tengo judías verdes. En este caso eran congeladas y lo que he hecho es darle un pequeño hervor de 2 minutos para descongelarlas y cocerlas un poquito, pero si tenéis frescas las podéis utilizar. Evidentemente en esta época no existe, no las hay frescas, así que al menos por la zona, así que las he utilizado congeladas. Y una zanahoria. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar la cebolla y la zanahoria y el tempe a trocitos y veréis cómo vamos continuando. Venid conmigo. Tutú. Fijaros que se asoma por aquí. La vamos a dejar aquí. Esta vez he cortado la zanahoria un poquitín más delgadita de lo habitual porque quiero que se haga antes, ¿vale? No tengo demasiado tiempo hoy y no tenía verduras hechas. Bueno, y ahora vamos a por el tempe, que es este de aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es tiritas, más o menos de medio centímetro. Voy a tener suficiente y ahora lo voy a partir en 3. Voy a hacer cuadraditos y ya lo tenemos todo preparado y continuaremos pasando un poquitín por la sartén el tempe y friéndolo un poco para que quede crujiente. Ponemos nuestro wok, un chorrito de aceite que vendrían a ser 2 cucharadas soperas.
Cuando el aceite esté caliente, vamos a dorar un poco el tempe. Y ahora que está doradito, lo vamos a retirar y colocar en un papel secante. Así, para que el exceso de aceite se quede empapado en el papel. En la misma sartén voy a añadir la cebolla. Le voy a poner un poquito de sal. Y cuando esté un poco dorado le añadiré la zanahoria. Le agrego la zanahoria y voy a esperar a que se haga un poquito, aunque a mí me gusta un pelín cruda. Y entonces será el momento de añadirle el tempe y las judías verdes. Vamos a esperar unos 3 minutos. Bueno, pues la zanahoria ya está un poquito más hecha. Le voy a añadir las judías verdes. Las rehogaré un poquito, bastante menos que la zanahoria, y acabaré agregando el tempe. Y añadimos el tempe. Le voy a poner, como siempre, un chorrito de salsa de soja. Podríais poner cualquier especia que os guste. Y ya estaría listo nuestro tempe con verduras. Espero que os guste mucho esta receta, que la probéis y veréis que el tempe tiene un sabor muy especial, pero muy bueno, muy particular. Nos vemos en otra receta.